Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a empezar nuestra lección. La lección de hoy es la lección número 10. Y esta lección se llama, o se dice, Jesús revela su divinidad. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y vamos a orar, hermanos, ahí vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, por esta lección. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, aleluya. Venimos delante de tu presencia, Dios, en esta hora, mi Dios, primeramente para glorificarte y exaltarte, mi Dios, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios de gloria, Señor, porque tú eres digno de ser alabado. Tú eres el que nos das el privilegio de vivir, de estar aquí y de contemplar tu palabra, mi Dios de gloria, aleluya, mi Dios, ya que tu palabra es prácticamente para los cristianos todo, mi Dios. En esta hora, mi Dios, te ruego, Señor, que edifiques a mis hermanos donde quiera que estén, y los que van a escuchar este mensaje, esta pequeña lección, mi Dios, que sea de bendición a sus vidas, Padre Santo, aleluya. También te pido, Señor mío, aleluya, que tú me ayudes en esta hora, Padre Celestial, mi Señor, que seas tú quien hable, mi Dios, es tu palabra, mi Dios. Lo único, Padre Santo, aleluya, que nos ponemos en tus manos para exponer tu palabra, mi Dios, porque es tuya es todo, Padre Santo, mi Dios de gloria, Señor. Solamente, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado en todo momento, mi Dios. Bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, a quien pedimos por siempre y damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, Jesús revela su divinidad, y es lo que vamos a ver aquí en la lección número 10. Y vamos a leer aquí, vamos a estar leyendo el libro de Marcos. Si usted más adelante usted quiere leerlo, está bien, hermanos, para que pueda leer estos hermosos capítulos de Marcos, ¿verdad? Y voy aquí a leerle, voy a dar lectura aquí en resumen de la lección. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los judíos fueron incapaces de comprender a cabalidad las profecías del Antiguo Testamento acerca de aquel que habría de venir como el Redentor, por lo cual fallaron en reconocer quién era Jesús. Marcos, sin embargo, deseaba asegurarse de que sus lectores no tuvieran duda alguna acerca de la identidad de Jesús como el Mesías tan esperado. Al mismo tiempo, Marcos describe la dificultad enfrentada por aquellos quienes fueron testigos de la vida terrenal de Jesús y comprender completamente quién Él era. En la lección de hoy veremos la confesión que Pedro efectuó acerca de que Jesús era el Cristo, el Mesías, y su batalla tras la declaración de Jesús acerca de lo que habría de venir, referente a su sufrimiento, muerte y resurrección, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que vamos a contemplar en esta lección, hermanos, lo difícil y lo tremendo que fue para que en el primer siglo pudiesen entender de quién era Jesús. Y también lo complicado, hermano, no solamente fue para toda aquella gente, sino también para los mismos discípulos, ¿verdad? Porque para estas alturas, hermanos, pues ya que lo que estamos viendo aquí en Marcos, hermanos, vamos a leer, ya los apóstoles habían contemplado muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo vemos aquí, y lo vamos a ver aquí en Marcos. En Marcos 8, 27 en adelante. Pero vemos aquí, hermanos, cuando usted empieza a leer aquí en Marcos 8, ¿verdad? Luego 8:1 dice, relata, ¿verdad?, que Jesús le dio de comer a 4,000 gentes. Y es interesante porque dice, y en aquellos días, como había, dice, una grande multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que en el desierto? Y es interesante, hermano, porque ya se les había olvidado muy rápidamente, hermanos, de los milagros que Jesús había hecho. Anteriormente ellos habían contemplado y habían visto que Jesucristo había dado de comer a 5,000 gentes.
Y para estas alturas, hermanos, ya se les había olvidado esa situación, ¿verdad? Se les olvidaba, hermanos, quién era Jesús. Y todo esto, y lo hago mención, hermanos, porque todo esto nos va a llevar exactamente a lo que posteriormente, hermanos, a Pedro declaró, ¿verdad? Acerca de quién era Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ir, hermanos, ahí, luego ahí donde en el texto ario dice ahí, hermanos, entonces él, Jesús, dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y para entrar más adelante, hermanos, en la lección vamos a ver la confesión de Pedro. Dice ahí en la confesión de Pedro, en el 1. Dice, y en este recuento, dice, Marcos registra que Jesús estaba viajando con sus discípulos por el área de Cesarea de Filipo, al norte de Palestina. Este era un área predominantemente gentil, ¿verdad? En este lugar, hermanos, en el primer siglo, hermanos, estaba dominada por el Imperio Romano. Y en ese lugar, hermanos, en el primer siglo, exactamente en este lugar, hermanos, la adoración era para el César. Es interesante, hermanos, que Jesucristo lleva a estos apóstoles en ese lugar, hermanos, y empieza a hablarles de quién era Jesús, ¿verdad? En este mismo lugar también, ahí en Cesarea de Filipo, hermanos, ¿verdad? Había un lugar donde ahí los griegos adoraban al dios Pan. Y en este contexto, hermanos, es donde les quiero decir, hermanos, que Jesús los lleva a este lugar, hermanos, en Cesarea de Filipo, al norte de Palestina. Este era un área predominante gentil, y se cree que Jesús llevó a sus discípulos ahí para pasar un tiempo de retiro personal y enseñanza, más que para un ministerio evangelístico a las multitudes. Dice, junto a su ministerio, las multitudes de Jesús comprendían muy bien a la importancia de ministrar al grupo más pequeño de discípulos. Mientras viajaban por la región cercana de Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta a sus discípulos acerca de la opinión que tiene la gente sobre su identidad. Y la respuesta de los discípulos revela que no existía un consenso general en el pueblo. En vez de ello, los discípulos compartieron 3 opiniones: que Jesús era el Bautista, Elías o otro de los profetas. Estas opiniones indicaban claramente la importancia que el pueblo les describía acerca de Jesús, ¿verdad? Y vamos a leer ahí en Marcos 27, hermanos, qué es lo que Jesús preguntó acerca. Dice en Marcos 8:27, y salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino Jesús preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Verdad? Esta pregunta que les hizo Jesús a sus apóstoles es interesante, hermano, porque usted se preguntará, ¿Jesús no sabía, hermanos, qué es lo que la gente pensaba de él? Seguro que sí. Jesús sabía exactamente lo que la gente, los de afuera, la gente pensaba de Jesús. Pues Jesús era Dios, es Dios, y él sigue siendo Dios. Pero Jesús quería, hermanos, dejarle una lección, hermanos, a los discípulos, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta de esa situación. Dice, y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Verdad? Y ellos respondieron, unos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Pero me gustaría ir, hermanos, aleluya, 2 capítulos atrás, hermanos, creo que es en el 6. Ahí donde dice Jesús rechazado en Nazaret, hermanos, y dice ahí en el 6, dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Dice, llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y de muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da a estos milagros? Porque de sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero?, se preguntaban.
decían la pregunta, hermanos, esto es lo que la gente se preguntaba y se decía, y estaban desconcertados acerca de Jesús. Dice, ¿no es este el carpintero? ¿Verdad? Así, hermanos, tenía la gente contemplada a Jesús, como un simple carpintero, hermanos. Como hoy en día también, hermanos, la gente, usted, hermanos, en el área donde vive, en su entorno, usted les pregunta, hermanos, ¿quién es Jesús, hermanos? Y le van a decir, hermanos, muchos de ellos, hermanos, que Jesús es un buen maestro, un buen profeta, un buen doctor de la ley, y otras cosas, hermanos, que la gente va a decir acerca de Jesús, ¿verdad? Muchos de ellos no saben ni quién es Jesús. Hoy en día, hermanos, sí, en este siglo, en pleno siglo XXI, aún de lo que está aconteciendo hoy en día, hermanos, mucha gente no sabe de quién es Jesús. Y hermanos, si tienen algo que saben de Jesús, hermanos, lo tienen muy vagamente en su mente, hermanos, ¿verdad? La gente allá afuera. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Dice, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón. Dice el 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando, ¿verdad? ¿Se acuerda también de aquel de Herodes, hermanos, que mató a Juan el Bautista? Y este mismo estaba espantado, azorado, porque decía, hey, este Jesús es el que yo maté a Juan el Bautista, ¿verdad? Así lo tenían catalogado, hermanos, en aquel tiempo. Recordémonos, hermanos, que para el primer siglo, hermanos, el Imperio Romano tenía todo bajo su poder, y también, hermanos, los gobernantes tenían bajo el ojo, ¿verdad?, a Jesús. Porque a Jesús, hermanos, le seguían muchas multitudes. Y los gobernantes de ese tiempo, hermanos, en cierta manera tenían temor, hermanos, de que este Jesús, hermanos, se les pudiera salir de causa y hacer una rebelión en contra del gobierno, ¿verdad? Y también, hermanos, muchos de los discípulos, y para decirlo también así a grosso modo, hermanos, muchos de estos discípulos y muchos de ellos, hermanos, también pensaban que el Mesías iba a venir de esa manera, hermanos, como un rey. Y como un rey, hermanos, como todos los demás gobernantes, hermanos, con poder. Y que iba a deshacer, hermanos, todas las huestes de maldad de estos romanos. Pero, hermanos, más sin embargo, vemos que Jesucristo, su actuar no fue de esa manera, hermanos, ¿verdad? Jesucristo trabajó de otra manera, así como lo digo, hermanos, a la gente lo tenía a Jesucristo en otro pensamiento. Muchos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, hermanos, ¿verdad? Así lo veía la gente, así lo ve la gente el día de hoy, hermanos. Y la pregunta también sería para nosotros hoy en día, hermanos, ¿cómo usted ve a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted, hermanos? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, le dijo, y entonces el 29, entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Una vez más, hermanos, ¿usted cree que Jesús no sabía realmente qué es lo que pensaban sus discípulos? Acordémonos, hermanos, que esta gestión que está pasando aquí, hermanos, es ya Jesucristo está a punto de pronunciar prácticamente su muerte y lo que iba a acontecer con él. Y los apóstoles, hermanos, prácticamente para este momento, hermanos, estaban muchos de ellos confundidos y no llegaba mucha luz a sus vidas. Pero Pedro, hermanos, aquí entonces, Pedro aquí en el 29, entonces dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Dice el 30. Y dice, y el mismo 29, perdón, dice, y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? Dice, pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno, hermanos, aleluya, ¿verdad? Y me gusta más en la versión, hermanos, de Mateo, lo vamos a ver ahí, Mateo 13, se me hace que es el 13, 16, o 16, 13. Vamos a ver qué dice 16, 13.
Dice, viniendo a Jesús desde la región de Cesarea de Filipo, dice aquí en el mismo paralelo con Mateo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice que los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y 16, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y me gusta más esta parte, hermanos, aleluya, que habla Mateo, dice, porque dijo, no solamente aquí dice, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y esa revelación, hermanos, Jesús le hace ver a Pedro, hermanos, que es una revelación que viene de parte de Dios. Porque dice ahí en el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, hermanos, aleluya. ¿Sí ve la diferencia? Esta tiene que ser la diferencia, hermanos, entre verdaderamente la revelación que debe llegar a su vida y debe llegar también a mi vida. Les decía, hermanos, que a los discípulos se los olvidó muchos de los milagros, hermanos, que Jesús había hecho. Y aún así, hermanos, vamos a ver más adelante cómo Pedro, hermanos, ¿verdad? Lo va a llevar aparte y le va a decir lo que acerca de su muerte, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, dice mismo Dios, mismo Jesús le dijo, bienaventurado Pedro. Simón dice, bienaventurado. Entonces les dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, hermanos. En otras palabras, no se lo reveló otro humano, hermanos, sino la misma presencia de Dios, hermanos, aleluya, revelándosele a Pedro, hermanos, y por consecuencia o por ende, hermanos, a los demás apóstoles, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, aleluya, porque no les había llegado todo ese panorama, hermanos, acerca del Mesías. Ellos solamente veían unos puntos, hermanos, pero no todo. Ellos se llegaron a comprender, hermanos, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, hermanos, entonces Pedro y los apóstoles comprendieron muchas cosas. En ese momento, hermanos, aunque sí, Jesús reconoce y le reconoce a Pedro, hermanos, la bienaventuranza, ¿verdad? Que le fue dada a Pedro. Pero, hermanos, hoy en día, ¿usted conoce a Jesús? La pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Debo decirle, hermano, aleluya, que ¿sabe qué? Que muchos de nosotros ya se nos ha olvidado o se nos olvida de quién ha sido Jesús para nosotros. Ya ahora con todo esto que está aconteciendo, con todo esto que está pasando, hermano, ¿sabe qué? En vez de acercarnos más a Él, en vez de seguir hacia adelante, hermanos, estamos en apariencia, hermanos, parece que estamos en retroceso. Pero eso, hermanos, precisamente Dios permite todas estas cosas. ¿Sabe para qué, hermanos? Para saber dónde estamos sentados, dónde estamos asentados, dónde estamos viendo, hermanos. Verdaderamente reconocemos a Jesús, no solamente, hermanos, a Jesús como un profeta, sino como un rey, sino como todo lo que Él es, hermanos, aleluya. Él es el Dios todopoderoso, hermanos, creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas, hermanos, el creador de milagros. El mismo que hizo milagros ayer, hermanos, está haciendo milagros hoy, y el que está haciendo milagros hoy, hermanos, está siguiendo siendo milagros el día de mañana. Y usted se preguntará, hermanos, si se dice, hey, ¿y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos? ¿Dios no lo sabe? Seguro que sí, Dios lo sabe, hermanos. Dios sabe todos los tiempos. Dios sabe todas las sazones en las que estamos pasando, hermanos. Dios sabía la situación en la que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Son tiempos difíciles, peligrosos. Pero la pregunta es, hermanos, una vez más, ¿usted sabe quién es Jesús para usted en su vida? ¿Usted sabe, hermanos, quién es Jesús verdaderamente? ¿O ya se nos olvidó quién es Él, hermanos? Él es nuestro Salvador. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, aleluya. Muchas cosas están aconteciendo afuera, hermanos, aleluya, pero si quitamos, hermanos, el lente, el enfoque, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano, ¿sabe qué? Vamos a perecer como todo este mundo, hermanos. Y Dios tenga misericordia, hermanos, y para esto son las lecciones. Jesucristo le estaba dando una lección a los apóstoles, hermanos, para que entendiesen la revelación de parte de Dios.
Hermanos, hoy tenemos mejor explícita la palabra de Dios en nuestras vidas y aún, hermanos, se nos ha olvidado quién es Jesús para nosotros. Que no nos pase como a ellos, hermanos. Que esto, hermanos, sea hoy en día, hermanos, sea algo diferente en nuestras vidas, hermanos, aunque la gente está pasando por pruebas, está pasando por tribulaciones, y no solamente ellos, pero también nosotros, hermanos, porque no se crea. Aunque somos hijos de Dios, hermanos, ¿sabe qué? Muchas de las cosas, hermanos, van a venir a los hijos de Dios. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Que no quitemos la vista, hermanos, en aquel que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Verdad? Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Y también que nosotros reconozcamos quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Verdad? Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil. Cuando estamos en prueba y en tribulación, entonces sí nos acordamos, hermanos, sí. Pero cuando tenemos dinero, pero cuando tenemos todas estas cosas, hermanos, ¿sabe qué? Muchas de las veces ni nos acordamos quién es Dios. No nos acordamos ni quién es Jesús. No nos acordamos, hermanos, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí, para que usted tuviera vida en abundancia y la tuviéramos, hermanos, por la eternidad. Dios nos ayude porque, hermanos, ¿sabe qué? Muchas de las veces nos desenfocamos de la situación, de la iglesia. Ya no queremos venir a la iglesia, hermanos, queremos pasárnosla suave. No la queremos pasar en nuestras casas, hermanos, aleluya. Y ¿sabe qué? Ahí, hermanos, no leemos la palabra de Dios, no nos enfocamos, no oramos. Estamos muchas de las veces en otras cosas, hermanos, pero Dios nos ayude. Para esto son estas lecciones, para reenfocarnos en las cosas de Dios. Sí, es verdad, hermanos, que nos podemos olvidar de muchas cosas que Jesús ha hecho a través de nuestras vidas. ¿Ya se le olvidó lo que Dios ha hecho a usted? Jesús es el Salvador del mundo y de cada uno de nosotros, hermanos, aleluya. Vamos a seguir adelante, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 2. Y del punto número 2, hermanos, Jesús profetiza su muerte. Dice ahí en Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, hermanos, aleluya. Aquí vemos, hermanos, lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, y comenzó a enseñarles lo que era necesario, hermanos, al Hijo del Hombre padecer mucho. Ya parece, hermanos, tal parece que se nos ha olvidado todo lo que padeció Jesucristo. No solamente, hermanos, por el tiempo de ellos, hermanos, pero en el tiempo de nosotros, en el día de hoy, ¿verdad? Dice, por los principales sacerdotes, dice, y los escribas, y ser muerto y resucitar después en 3 días, hermanos, aleluya. Ahora Jesucristo estaba prácticamente, hermanos, dando y anunciando, hermanos, su muerte, ¿verdad? Y resurrección. 32. Y esto les decía claramente, hermanos, aleluya. Pero vamos a ver aquí, hermanos, ¿verdad? Versículos anteriores, hermanos, ¿sabe qué? Vemos que Pedro, hermanos, aleluya, ¿verdad? Por cosas de Dios revelándole, hermanos, de quién era Jesús, que era el Cristo, el Mesías, hermanos, aleluya. Ahora vemos, hermanos, otro punto, hermanos, que tenía Pedro, ¿verdad? Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, hermanos, aleluya. Esta versión, hermanos, está un poquito más, puedo decirle que más ligera, hermanos, aleluya, pero en otras versiones dice que Pedro comenzó a reprenderle, hermanos, empezó a decirle, hey, ¿qué es lo que está pasando contigo? Pues, hermanos, hay que entender también un poquito, hermanos, a lo que, entre comillas, a lo que Pedro pensaba, hermanos, aleluya. Si usted está pensando, hermanos, que Jesucristo es el Mesías, es el Rey de todo, hermanos, aleluya, y que era el que los iba a sacar prácticamente de esa opresión del gobierno de Roma, hermanos, aleluya, ¿verdad? Y ahora Jesús les está declarando que Él va a padecer y que va a morir, ¿verdad? No es fácil, también hay que ponernos en mente, hermanos, si
Jesús nos hubiera dicho hoy en día, hermanos, ¿sabe qué? Voy a morir. ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a morir? Si de eso no se trata. Se trata de restaurar, hermanos, al pueblo de Dios, a la nación. Eso es lo que ellos tenían en mentalidad, hermanos, ¿verdad? Cuando se recuerda cuando los apóstoles le llevaron ahí al templo y le dijeron, mira el templo, Señor, y todas estas cosas, y le dijo, ¿y cuándo vendrá todo? ¿Y cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo vendrá la restauración de todo, hermanos? Aleluya. Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, ¿verdad? Porque solamente le corresponden a Dios. Pero dice aquí a Pedro, dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, le empezó a reprender. Dice el 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, hermanos, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Y hermanos, sí, y era necesario, hermanos, que se le reprendiese delante de los apóstoles, hermanos, para que hubiese un precedente, hermanos, aleluya, de verdaderamente quién está actuando, verdaderamente quién actúa, hermanos, ¿verdad? No que verdaderamente Satanás era el mismo Pedro, hermanos, aleluya, ¿verdad? Le reprendió, dice, y le dijo, dice, volviéndose y mirando a sus discípulos, le reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Esto era lo que Satanás, hermanos, quería hacer prácticamente, hermanos, ¿verdad? Ese era su labor, era su trabajo, hermanos, de trabajar en contra de Jesús. ¿Se acuerda que también Jesús ya lo había, Satanás había tentado a Jesús anteriormente, ¿verdad? Diciéndole que le iba a dar todas las cosas de este mundo, que el Señor lo reprenda. Diablo mentiroso, ¿cómo le va a dar todas las cosas al Creador de todas las cosas? ¿Ah? ¿Cómo podía ser posible? Y hermanos, aquí también en esta hora dice, hey, apártate de mí, le dice Jesús, ¿verdad? Apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, hermanos, aleluya, ¿verdad? La cruz, hermanos, fue el instrumento más horrible, hermanos, en la cual Jesús vino a morir, hermanos, aleluya. Pero Él vino a morir en la cruz. Ahora lo que Jesucristo, hermanos, le estaba diciendo a sus discípulos, hermanos, y no solamente a ellos, hermanos, pero también esto nos concierne a cada uno de nosotros, hermanos, aleluya, de que si quieres, dice, el que quiera perder su vida por causa de mí, dice el 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y no solamente, hermanos, le dijo a los discípulos, hay que entender que también, hermanos, esto también va para toda la gente de allá afuera, hermanos. Nadie escapa de esta situación, hermanos. Dice, y bien, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, hermanos, aleluya. Nosotros ahora que hemos leído y hemos visto, hermanos, aleluya, lo que es lo que significa la cruz, hermanos, ¿verdad? Porque la cruz para nosotros, hermanos, dice ahí, dice la palabra de Dios que es poder de Dios, hermanos, ¿verdad? Lo que significa para nosotros, hermanos, la cruz es poder de Dios, hermanos, porque detrás de todo, de la cruz, hermanos, ¿sabe qué? Está todo lo que Jesucristo hizo ahí, hermanos. Morir ahí, hermanos, y Él lo dijo, consumado es, hecho es, hermanos. Todo se logró ahí, hermanos, aleluya. Y nosotros, ¿a qué, hermano? ¿Estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos, hermanos? Muchos de nosotros no queremos pagar, hermanos, el precio de la cruz. El precio de la cruz, hermanos, fue cara. Y hoy en día, hermanos, qué difícil es negarse a sí mismo, hermanos. Y qué difícil es tomar una cruz. Y lo que es más tremendo, seguirle, ¿verdad? En el mundo han perdido muchos, hermanos, por seguir a Jesús, hermanos, y nosotros bien, gracias. Dios nos ayude, Dios nos siga dando esa revelación a través de su palabra, hermanos, esa luz, hermanos, ¿verdad? Para seguir adelante, hermanos, enfocados en las cosas de Dios.
que no importando lo que pase, hermanos, lo vuelvo a reiterar, lo que esté pasando alrededor, hermanos, está pasando cosas horrendas, horribles, hermanos, aleluya, pero que nuestro enfoque, hermanos, aleluya, sea Jesús. Que nuestro enfoque, hermanos, sea que, negarnos a sí mismos, hermanos, tomar la cruz y seguirle a Él. ¿Es fácil? No. ¿Fue fácil para nuestro Señor? ¿Usted cree que, hermanos, fue fácil para Jesús? Hermanos, ahí como lo que dice en Isaías 53, que fue deshecho por nuestras rebeliones. ¿Ah? ¿Usted se cree que es fácil, hermanos, que llevar hasta la cruz, hermanos, una corona de espinos? ¿Usted cree que es fácil, hermanos, que la gente lo escupa? ¿Usted cree que era fácil, hermanos, que la gente lo quería apedrear? ¿Usted cree que es fácil, hermanos, que este grupo de gente, hermanos, del primer siglo lo rechazaran de una manera tremenda a nuestro Señor Jesucristo? Que el mismo Jesucristo dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros, hermanos, hoy en día, Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos, y sigamos esa situación. No es fácil. Dice el 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué os aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, hermanos? ¿De qué aprovechar en toda esta gestión, hermanos? Aleluya. Así ganáramos la lotería, así nos fuera mejor en nuestros trabajos, hermanos, así tuviésemos todo el dinero del mundo, hermanos. ¿De qué nos serviría si perdiésemos lo más valioso, hermanos? Aleluya, que es el alma. Sí, pero nadie, hermanos, puede ver su alma, hermanos. Lo que la carne ve, hermanos, es el progreso. La carne quiere ver lo mejor para su vida, hermanos, aleluya, pero verdaderamente el progreso no está ahí, hermanos. El progreso está en lo espiritual, en su palabra. Porque ¿de qué aprovecha el hombre? Dice, si ganase todo el mundo, hermanos, aleluya. Y eso, hermanos, realmente era una exageración, hermanos, porque todo el mundo, ¿cuándo lo iremos a ganar, hermanos? ¿Cuándo? No hay forma, hermanos, de que ganésemos todo el mundo. Lo dice claramente, hermanos, aleluya. Hizo una exageración Jesucristo, pero hermanos, para que pudiéramos darle valor exactamente a eso, a nuestra alma. Su alma es importante, mi alma es importante, y es importante para Dios, también como los de allá afuera, hermanos, aleluya. Pero la gente se está perdiendo, hermanos, porque no quiere reconocer quién es Jesús. ¿Está usted preparado, hermanos? Aleluya. ¿Verdaderamente estaremos preparados para esta situación, hermanos? Para seguirle a Él, para tomar la cruz, para negarnos a nosotros mismos, hermanos. Es difícil muchas de las veces, hermanos, aleluya. Decimos, hermanos, seguir viendo a Dios, hermanos, ¿sabe qué? Y muchas de las veces nos equivocamos. Dios tenga misericordia de usted, Dios tenga misericordia de mí, hermanos, para poder proseguir adelante. Y lo que Dios, hermanos, Dios no nos está tratando, hermanos, sino que nos reconvengamos, hermanos, y que pensemos en estas gestiones de lo que está pasando hoy en día, hermanos. Que hagamos, hermanos, un paréntesis de todo eso, hermanos, y ¿sabe qué? Reconozcámosle a Él como lo que Él es, hermanos, aleluya. El Hijo del Dios Altísimo, nuestro Salvador. ¿No le da gusto, hermano? ¿No se siente tremendamente satisfactorio en su corazón, en su alma? Hermanos, que Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. ¿Dónde, hermanos? Pregúntese dónde estuviésemos ahorita, en este mismo momento, si Jesús no estuviera en nuestros corazones, o si Jesús no nos siguiese hablando a través de su palabra. Damos gracias a Dios porque Dios, Él es bueno para con nosotros, hermanos, aún siendo faltos, aún no siendo dignos del Señor, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros, porque ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Que estamos exentos? ¿Que no le hemos faltado? No, hermanos, de ninguna manera. Pero al contrario, hermanos, ¿sabe qué? Seguimos caminando. Que sigamos caminando, hermanos, buscando ese blanco, ¿verdad?
que es nuestro Señor Jesucristo, y que no erremos, hermanos, que es el pecado. Porque eso es lo que Satanás quiere, hermanos, aleluya, desviarnos de las gestiones de Dios. Pero hoy más que nunca, hermanos, tenemos que buscarle. Ahora vamos a ver el punto número 3, hermanos, que es la transfiguración. Y esto lo encontramos ahí más adelante en Marcos 9:2. Y dice, y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. A estos 3 los llevó, hermanos. A Pedro, a Jacob y a Juan. Y los llevó aparte solos al monte alto y se transfiguró delante de ellos, hermanos. Aleluya, ¿verdad? Ahora vemos, hermanos, que Pedro había reconocido, hermanos, quién era Jesús. Jesús dijo que era el Mesías, hermanos. Posteriormente, hermanos, a Pedro le reprende, ¿verdad? Y le dice, apártate, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y ahora, hermanos, más adelante, 6 días más adelante, lo lleva, hermanos, y ahora Jesús les muestra, hermanos, aleluya, ¿verdad? Ese acontecimiento que un día, hermanos, le veremos a Dios tal como Él es, hermanos, aleluya. Y solamente, hermanos, fue un pequeño destello que Pedro, Jacob y Juan vieron en ese lugar alto, hermanos, aleluya. Un pequeño destello, hermanos, de la gloria de Dios. Porque un día, hermanos, así como ellos lo vieron, hermanos, también nosotros le veremos. Pero eso depende de usted y eso depende de mí, hermanos, aleluya, si queremos verle, si queremos estar con Él, ¿verdad? Y vieron su gloria, hermanos, aleluya. Y esta es la esperanza también para cada uno de nosotros, hermanos. También que un día nosotros le veremos como Él es, hermanos, aleluya. Todo en su esplendor, como lo que Él es, hermanos. Dice el 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos, hermanos, aleluya. Así fue la gloria de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos. Usted imagínesela, usted véala, hermanos, usted enfóquela, que un día, hermanos, así exactamente, en la misma manera, hermanos, así como lo vieron estos 3 hombres, también nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Por eso es importante, hermanos, aleluya, que tengamos esta visión, así como Jesucristo estaba preparando a los apóstoles, hermanos, para que tuvieran esta visión, hermanos, aleluya, acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y Jesús también quiere lo mismo, hermanos, hoy en día, para su iglesia, para cada uno de nosotros, hermanos, aleluya, que tengamos esta visión que un día estaremos con Él cara a cara, hermanos, y le veremos exactamente como ellos lo vieron, hermanos, aleluya, en todo su esplendor, hermanos, aleluya, ¿verdad? Aquí, hermanos, el narrador, hermanos, le está diciendo, ¿verdad? Que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos, ¿verdad? Ninguno en la tierra, hermanos. No hay nadie, imagínense. Eso nada más era para dar nada más una pequeña situación, hermanos, realmente del resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos adelante, hermanos, si seguimos hasta el final, aún no importando lo que pase, hermanos, prueba, tribulación, angustia, todo lo que pase, hermanos, ¿sabe qué? Todo va a ser para nuestro beneficio, para que un día le podamos ver. Esto es la esperanza del cristiano. Por favor, hermanos, no se me desanime. No se desanime, hermanos. Sé que el enemigo está trabajando. Sé que muchas cosas están pasando allá afuera, hermanos, pero no nos desanimemos. Sigamos adelante. Sigamos la cruz, hermanos, aleluya. Neguémonos a nosotros mismos, hermanos, y sobre todo, sigámosle. ¿Es fácil? No, de seguro que no es fácil, hermanos, aleluya, pero ¿sabe qué? Es fácil cuando le pedimos a Dios que nos llene de su poder, de su Santo Espíritu, y entonces, hermanos, ¿sabe qué? Va a ser la diferencia. Entonces, hermanos, va a ser totalmente, veremos las cosas con otro entendimiento, hermanos, con el entendimiento a través de su palabra, a través de su Espíritu. Porque, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros le queremos ver un día así, es como Él es. Estar con Él ahí, hermanos, aleluya. Mi mente, hermanos, ¿sabe qué? Está muy pequeñita, hermanos, aleluya, para poder describir esta situación. Pero un día le veremos, hermanos, cara a cara. Que esta sea nuestra esperanza, hermanos, aleluya.
Dice el 7, y entonces vino una nube que les hizo sombra desde la nube, y una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Imagínense, hermanos, aleluya, escuchar la voz de Dios. Entonces vino una nube que les hizo una sombra, y desde la nube una voz que les decía: este es mi hijo amado, a él oíd. La pregunta también es hoy, hermanos, ¿usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted está escuchando la voz de Él, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Y si no, hermanos, ¿sabe qué? Escudriñe las Escrituras, porque ahí, hermanos, ahí hay voz. Ahí está la voz de nuestro Padre Celestial, ahí está la voz de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la voz del Espíritu Santo, hermanos. ¿Usted la está escuchando? Usted está escuchando, hermanos, aleluya, está escuchando todo lo que está pasando afuera, ¿verdad? Todo, hermanos, es un miedo errático tremendamente ahí, pero estamos escuchando la voz de Dios. ¿Usted la escucha? Dice el 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. El 9, y descendiendo ellos en el monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos, hermanos, aleluya. Si ven, hermanos, Dios estaba preparando a sus discípulos, y así como los estaba preparando, hermanos, ¿sabe qué? Dios está preparando a su iglesia, y así como está preparando a su iglesia, nos está preparando también a cada uno de nosotros, hermanos, aleluya. ¿En qué dirección estamos siguiendo? ¿Estamos viendo el mundo, hermanos, o estamos enfocados en Jesús? Que no nos podamos, hermanos, desenfocar de todas estas gestiones, hermanos, aleluya, porque para eso tenemos la palabra de Dios, porque ella es la que tiene, ella es eficaz, ella nos puede ayudar en cualquier momento, hermanos, de nuestras vidas. Ella es la que nos levanta, la que nos da la fortaleza, hermanos, aleluya, para seguir adelante en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Amantísimo mi Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, aleluya, mi Dios, por tu iglesia, gracias por tu pueblo, Padre bendito, aleluya, mi Dios. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Padre celestial, mi Dios de gloria. Te damos gracias por todo, Padre bendito, mi Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, a quien daremos la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Bendícenos de una manera especial, Padre Santo, aleluya, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, aleluya.